Hola, buen día. Ante los recientes acontecimientos tanto del Congreso de Guanajuato como del Congreso de Nuevo León, es importante recordar los contenidos de la ética pública. Nuestros señoras y señores diputados en México parece que no acaban de entender que tienen que legislar con ética pública, no con su moral privada religiosa muy respetable. No entienden que los ciudadanos y ciudadanas no son sus hijos, son ciudadanos. Tienen que darles leyes para que ellos se resuelvan la vida, no tratarlos como menores de edad y tratarles de resolver la vida. Esto es importante decir. Los señores y señoras legisladoras no son papás y mamás de nadie, más que de sus propios hijos. Por eso es importante tener claridad en la ética pública. La república se construye en lo público. Los funcionarios públicos de la república laica y sobre todo los legisladores y legisladoras parecen entrar cuando legislan en conflicto con su moral privada. La laicidad, se les olvida, es una teoría ética. Hay una ética de la función pública. El liberalismo concilia pluralidad de creencias religiosas. El Estado no influye en el ámbito privado de la agenda religiosa y las asociaciones religiosas no intervienen en el ejercicio de la esfera pública. Aunque hoy vemos funcionarios y sobre todo diputadas y diputadas que quieran intervenir en la agenda religiosa privada y funcionarios religiosos, pastores y obispos y sacerdotes que quieran intervenir en la política pública y en el ejercicio del poder. Por eso es importante la ética pública. Y como toda ética tiene valores, los valores de la ética pública son las libertades: libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de culto, libertad de concepciones éticas, dice el artículo 40 de la Constitución Federal Mexicana, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de investigación. Son los valores de la ética pública, los derechos y las libertades. Y otro valor fundamental de la ética pública es la autonomía individual. Hay decisiones del individuo que no le corresponden al Estado. Y entonces sí, vemos que estos valores de la ética pública tienen hoy un apellido. Hoy sí me dirían, ¿cuál es el apellido de la ética pública? Derechos humanos. Los legisladores y legisladoras están para garantizar derechos humanos. Esa es la ética pública. No atentar. En sus legislaciones recientes han atentado contra lo que tienen que cuidar, los derechos humanos, con base en su libertad de conciencia, pero violando la libertad de la conciencia de sus ciudadanas y de sus ciudadanos. Otro valor de la ética pública es la tolerancia. Tolerancia es un valor de la democracia, el respeto. Si yo quiero ser escuchado, tengo que aprender a escuchar. Si yo quiero ser valorado, tengo que aprender a valorar a los diferentes, a los que tienen otras morales, otras costumbres. La moral es el terreno de la costumbre, religiosas a las mías. No puedo hacer leyes con base en catecismos religiosos. Esos son muy importantes. No estoy yendo contra los catecismos religiosos, pero esos son privados. No puedo obligar a la gente con el imperio de la ley desde el legislativo a creer lo que yo creo en asunto religioso. El respeto a la pluralidad religiosa de este país, a la pluralidad cultural, lingüística de todos los sentidos de este país es importante. Esos son valores de la democracia, son la ética pública. Es decir, qué bueno que en Nuevo León los padres se impliquen en la educación de sus hijos. Qué malo que los legisladores quieran dar catecismos en la escuela pública. Se les olvida que somos un estado laico, dice el artículo 40 de la Constitución Federal, y Nuevo León no es la República Hermana de Nuevo León, pertenece a la Federación. Es clásico ya el Congreso de Nuevo León que atenta contra el Estado laico, creen que son otro país. No sé qué tienen en su cabeza esos señores y señoras legisladores que no aprenden a respetar. Tienen catecismos religiosos, tienen mucho miedo, sé que hay gente con mucho miedo. Yo invito precisamente a hacer un análisis serio de la gravedad de la situación y la discusión. La educación, educar es educere. Este proceso, el conocimiento es complicadísimo. Conocer es el acto más subversivo de la especie humana. Y no se conoce dictando solo catecismos religiosos. Es una parte del conocimiento religioso, con una metodología propia, la metodología simbólica.
El conocimiento científico tiene pocos años, 500 años, método científico es explicar efectos por causa. La sexualidad se explica con ciencia. Los padres tienen todo el derecho en su casa de dar los catecismos religiosos, mandar a sus hijos a sus templos, por supuesto es un derecho humano de libertad religiosa. Y ejercer el ejercicio de religión, libertad de culto, pero eso no le corresponde al legislativo de Nuevo León, es grave. Por eso los valores son los derechos humanos, un mundo plural y diverso, el respeto entendido como tolerancia, son los valores de la laicidad. No les voy a hacer el cuento largo de la historia de la laicidad. México es un país con una larga historia de laicidad, pero hoy cada vez vemos más atentados a esto. Se inventaron estos grupos fundamentalistas, que son varios y de diversa índole, el término ideología de género. Y los señores diputados del Nuevo León quieren ir contra lo que ellos llaman ideología de género, que no es nada, es un invento. Hay teorías de género y no es una. Son científicas, son muchas. Eso. Habrá que entrar en el terreno de las ideas de la discusión. Por eso en estas discusiones de los congresos se tiene que separar el terreno de los derechos, de las ideas con argumentos, y el terreno de los valores, de los principios, y por otro lado el terreno de las creencias, que son terrenos movedizos que no le corresponde a los congresos discutir el asunto de las creencias, respetar. Pero quieren hacer leyes basado en el terreno de las creencias, están haciendo pésimos catecismos religiosos, porque eso no saben los señores y señoras legisladoras. Es decir, tienen que abocarse a garantizar derechos y libertades. La función del Estado, se les ha olvidado a los legislativos, no es dar catecismos religiosos. La función del Estado es garantizar derechos y libertades. Una libertad básica es libertad de conciencia. Los padres son los primeros responsables de educar a sus hijas y a sus hijos menores de edad, no el Estado. Y luego la iniciativa de Monterrey, hablando desde la Concepción, imagínense asuntos religiosos de la Inmaculada Concepción, gravedad, una ignorancia tremenda. No es que tienen que ser expertos en educación o en genética los legisladores, pero si van a hacer leyes de temas delicados tienen que tener expertos. Se llama ignorancia culpable. No pueden hacer leyes de lo que ignoran estos señores y señoras. Es mucha irresponsabilidad. Hablan de mucha moralina y se les olvida la ética. Ética es dar razones y de peso. No es lo que a mí se me antoje, no es mis miedos, eso no es ética, se llama miedo, prejuicio. Con base en sus miedos y prejuicios, señor legislador o señora legisladora, no puede hacer legislación. Es con base en la ética pública en este aspecto, en el respeto, en un diálogo público. Qué bueno que están abriendo el tema de educación a la sociedad de Nuevo León, me parece muy bien. Qué bueno que participen los padres y madres de familia. Qué malo que lo quieran hacer dictando moralinas y catecismos religiosos. No es la función del Estado, insisto, dar catecismos religiosos. Eso déjeselos a las iglesias. Invito a una discusión más amplia desde la ética pública. Yo me dedico mucho a asuntos de ética, y ética es dar razones de peso. No es prejuicios, no es moralinas, no es miedo, eso no es ética. Eso tiene su nombre, prejuicios, algo previo a los juicios. La ética es juicio. Mirar quién hizo las normas y quién solo los observó. La ética es como en un espejo, nos vemos, por eso da miedo. Me veo y veo cuántos años he dicho burrada y media sin fundamento. Por eso la ética es un espejo. Hagamos la discusión, y con no cualquier ética, la ética pública, que es el terreno del Estado. Una discusión desde la ética pública, bienvenida y de educación. Pienso mucho en Iván Illich, se nos vuelve a morir, este gran pensador que trabajó mucho en el terreno educativo. Educar es una tarea tremenda y laboriosa, porque es el conocimiento se construye con muchas preguntas. Hay que dudar de las propias certezas. Yo no conozco otra manera de conocer. Y estos señores y señoras legisladoras de Nuevo León no están dudando para nada. Ellos tienen certeza que es su catecismo religioso con el que tienen que educar a las niñas y los niños de Monterrey. Violando una serie de derechos les importa un bledo. Es decir, no, llegamos a la discusión seria, serenada, de un diálogo para construir la república en lo público desde la ética pública. Invito yo a volver a dialogar, a no votar
Porque es la costumbre de los legisladores mexicanos no discutir, no dar razones de peso, alzar la mano, alzar el dedo, no subir a la tribuna, dar razones. Creo que es tiempo de dar razones, ya no nos estamos chupando el dedo. México es plural y diverso, aún en el asunto religioso. No se trata de ir contra la religión de nadie. No hay iglesias fundamentalistas, hay grupos y personas fundamentalistas en todas las iglesias y en todos los credos. Hay fundamentalismo religioso. No es el asunto de una iglesia. Los católicos, los evangélicos son mejor, no. El mundo evangélico está lleno de fundamentalismos como el mundo católico, como otras religiones, como el Islam. El Islam no es mayoría en México, no nos hace daño el fundamentalismo islámico, nos hace daño el fundamentalismo cristiano con todas sus vertientes. Buena tarde, invito a la reflexión pública y seria desde la ética pública en lo que está aconteciendo en los legislativos y no aprovechen la epidemia para dar bandazos como acostumbran los legisladores, dar madruguetes, es decir, hay que tomar, hay tiempo, hay que discutir seriamente la educación.